El tiempo del fin. Saludos cordiales a todos ustedes, mis hermanos y hermanas. Que la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno en esta hora, donde nos unimos en este estudio de actualidad profética, continuando con el análisis de Daniel 11, 40 al 45. Para los que llevan un récord, este será nuestro estudio número 13, donde analizaremos un poco más a fondo los sucesos que se están realizando por el papado y sus aliados en la conquista espiritual de los Estados Unidos. En el audio anterior estudiamos la agenda que el papado y su coalición llevaron a cabo desde el 2015 hasta la actualidad, que es el 2022, y vimos cómo esos eventos tenían como objetivo unir al mundo en pro de una causa común, el cambio climático, y de la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar la extinción del planeta, según ellos. ¿Cuál es la solución? Darle descanso a la tierra. Pero la palabra de Dios dice muy claramente qué hay detrás de ese reposo para la tierra. Nada más ni nada menos que la adoración de la bestia a través de su marca de autoridad, que es el domingo. En este audio vamos entonces a enfocar otro aspecto que la profecía describe como siendo responsable del logro de la conquista espiritual de la tierra gloriosa. Al principio de la serie hablamos cómo los libros de Daniel y Apocalipsis se complementan y decíamos que Daniel 11, 40 al 45 era como una llave profética que marcaba los eventos que se cubren en el Apocalipsis desde los capítulos 13 hasta el 18. El capítulo 13 de Apocalipsis nos presenta al papado, quien recibió una herida como de muerte en 1798, tal como lo describe la historia. E inmediatamente después dice que esa herida mortal fue sanada, que es lo mismo que se ve en Daniel 11:40 y parte del 41. Luego se describen los resultados de esa sanación en los versículos 4 al 10. Leamos entonces Apocalipsis 13, versos 4 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación, y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahí está la asombrosa descripción que da la Biblia cuando la conquista espiritual de los Estados Unidos se lleve a cabo y cómo la tierra reaccionará en cuanto al hombre de pecado, al papado, la adoración que suscitará. Por eso, mis hermanos, es que nosotros debemos estar claramente conscientes en lo que consiste la crisis de la marca de la bestia. Es un asunto profundamente espiritual que tiene que ver con la adoración y todo el mundo va a verse involucrado en este aspecto. Pero el desarrollo de ese proceso se da en los versículos 11 en adelante, con la aparición de otra bestia. Leamos entonces Apocalipsis 11 en adelante, que dice así. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada, y hace grandes señales de tal manera
que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que los que no adoren a la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se los ponga una señal en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta otra bestia no es más que los Estados Unidos, quien surge en la historia como una nación protestante, como se refleja en su constitución. Pero la profecía indica que hablaría como dragón. Eso significa que esta nación repudiaría los principios bíblicos que sostiene para imponer una agenda satánica a través de sus leyes, que es la forma como hablará. Esta segunda bestia, o sea, los Estados Unidos, es la encargada de hacer que el mundo adore al papado o a la primera bestia, al levantar una imagen de esa primera bestia. Y de eso es que vamos a hablar en este audio, de la imagen de la bestia, qué es y cómo ahora mismo está siendo casi completamente formada. En el libro de la hora, El conflicto de los siglos, se da una descripción exacta de lo que es la imagen y cómo se formará. Comentando esta cita, dice la sierva de Dios en el capítulo 26 del conflicto de los siglos, la página 494. Dice: los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución que de tantas pruebas dieron las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante a un leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Subrayen. Sigue diciendo la cita: semejante actitud sería contraria a los principios de este gobierno, a las claras y solemnes reconocimientos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Los fundadores de esta nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella. Y solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo, que es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, símbolo de Cristo, y que habla como dragón, símbolo de Satanás. ¿Cómo es que hablará como dragón según la profecía? Vamos a ver lo que dice el versículo 14 otra vez de Apocalipsis 13. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dada a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada
y vivió. Entonces, sigue diciendo la cita del conflicto de los siglos, diciendo a los que habitan sobre la tierra que le hagan una imagen de la bestia. Así es que van a lograr hablar como dragón. Pero volvemos y hacemos la pregunta, ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se la formará? Pues aquí está la respuesta. La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen de la bestia y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la primera bestia, o sea, el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio, al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Esas son las características de la primera bestia. Sigue diciendo la cita. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Siempre que la Iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitieron sus doctrinas. Y termina la cita. Este capítulo sigue entonces describiendo el proceso de decadencia del protestantismo que lo llevará justamente a tomar esas medidas. Entonces, aquí podemos ver cómo la imagen de la bestia consiste en hacer exactamente lo que hizo el papado, usar el poder del Estado para imponer leyes y dogmas religiosos que beneficien a la religión oficial. Entonces, mis hermanos, ¿creen ustedes que eso está en un futuro lejano? Escuchen lo que están diciendo los protestantes en estos mismos momentos. En la revista Evangélicos y Católicos Unidos, que es la revista americana de mayor influencia sobre religión y vida pública, salió un artículo en el número de noviembre de 2022, en este mismo mes, que se titula Teme a Dios y honra al emperador. Y oigan lo que dice. En un mundo incapaz de reconocer las leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza, los límites tradicionales sobre el poder del Estado se están yendo. Y sin una autoridad moral o divina autoridad para anclar los asuntos humanos, nos volvemos al gobierno, lean, como nuestra única esperanza, invitándole a convertirse en todopoderoso a fin de mantener todo unido. Es urgente, por lo tanto, que recobremos un entendimiento bíblico de gobierno y de nuestras responsabilidades como ciudadanos. Nuestras instituciones, gobierno, tradiciones cívicas e instituciones no operan independientes de la autoridad de Dios. Los cristianos no pueden aceptar la presunción secular de que la legitimidad del gobierno proviene solamente de un contrato social o el consentimiento de los gobernados. San Pablo es inequívoco al decir, no hay autoridad sino de Dios, y los que existen han sido instituidos por Dios, citando Romanos 13:1. Y sigue diciendo el artículo. San Pablo explica que las autoridades gubernamentales son ordenados por Dios con el fin de restringir el pecado. ¿Escucharon bien? ¿Están las autoridades civiles para restringir el pecado? Las autoridades civiles, sigue diciendo, existen para promover la buena conducta y castigar la mala conducta. Ellos llevan la espada de coerción
¿Saben ustedes lo que significa la palabra coerción? Es el uso de la fuerza o de las amenazas para imponer algo. Entonces, están diciendo ellos aquí que el gobierno puede usar la coerción como instrumentos del juicio de Dios contra las acciones de los malhechores para castigar a los malvados. Algunos de nosotros creen que una vida de discipulado prohíbe el uso de la fuerza letal, oigan aquí, lo cual es una barrera a la autoridad civil. Un buen gobierno tiene interés en formar las almas de los que están bajo su dominio. ¿Cómo es esto? Que el gobierno tiene que ver con mi vida espiritual. Es el que le ha encargado de formar mi vida espiritual. Pero yo pensaba que era la palabra y la iglesia. Sigue diciendo el artículo. Los que gobiernan deben promover la virtud no solo en y a través de la majestad de la ley, sino apoyando instituciones que enseñan buenos hábitos e inculcan nobles sentimientos como matrimonio, vida doméstica, escuelas, organizaciones comunitarias. ¿Escucharon entonces aquí, mis hermanos, cómo está comenzando América a hablar como dragón? Escuchamos nosotros, hermanos, cómo ya esta nación está empujando hacia la meta que se propone Satanás, que es lograr que esta nación viole sus principios protestantes para poder asumir la misma autoridad que ejerció el papado en la Edad Media, que entonces el protestantismo de los Estados Unidos lo pueda hacer en la actualidad para imponer la imagen de la bestia. El artículo sigue diciendo: nuestra defensa no es una violación de la separación de iglesia y Estado, un eslogan muy abusado, dicen ellos. Tampoco implica imponer nuestra fe a otros. El deber de la religión es también universal. San Pablo observa que el deber de todo ser humano es reverenciar a Dios. Una buena sociedad debe, por lo tanto, animar una disposición de reverencia. Un legislador sabio busca conservar prácticas importantes, incluyendo aquellas que promueven la virtud de la religión. Un buen gobierno puede implicar leyes, oigan aquí, que requieran un momento de silencio al comienzo del día escolar o leyes que honren el Shabbat o descanso. Estos y otras medidas promueven la virtud de la religión y ellos no deben ser abandonadas por el falso clamor de que el reconocimiento público de nuestro Creador equivale a evangelizar en beneficio de una fe en particular. ¿Recuerdan ustedes la cita que leímos del conflicto de los siglos en el audio anterior, donde señalábamos que la solución que la gente iba a buscar para resolver el problema del clima y la crisis en la naturaleza sería empujar, presionar a los legisladores para que hicieran una ley dominical como solución para que el planeta pudiera detener su calentamiento y los diferentes desastres que se iban a estar viendo? Pues miren aquí cómo ya el proceso está siendo llevado a cabo. Los evangélicos están empujando para que la gente pida leyes dominicales. Y esto no es todo. Miren lo que dice también la revista Crisis Magazine de septiembre del 2022. El título que trajo este artículo es Trayendo de vuelta las leyes azules. Y escuchen aquí lo que dice. En una América cada vez más hostil a los cristianos tradicionales, necesitamos no solo reforzar las cualidades ecuménicas del movimiento pro vida, o sea, contra el aborto, sino que necesitamos expandirnos hacia otras áreas. Nuestras comunidades y nuestra nación requieren compañerismo evangélico y católico para combatir a las agendas sexuales radicales que están siendo empujadas por nuestras escuelas y bibliotecas.
Requerimos metodologías educacionales ecuménicas, religión en las escuelas y currículum. Ya lo saben, van por las escuelas. Sigue diciendo el artículo. Sin embargo, los americanos en estos días temprano de cuarentena, después de que la borrachera de Netflix se había evaporado, despertaron con una sorpresiva apreciación por lo que las primeras generaciones habían conservado como normal. Leyes dominicales, conocidas también como leyes azules. ¿De qué se trata todo esto? Mientras América retorna a la normalidad, nosotros debiéramos considerar estas leyes y sus múltiples beneficios de nuevo. América, por amor a su propio bienestar emocional y espiritual, por amor a su propia sanidad, necesita restaurar las leyes azules. Anticipándonos, dicen ellos, a las acusaciones de teocracia, no estoy abogando por la asistencia obligatoria a la iglesia, aunque dicen entre paréntesis, aunque esto no sería la peor idea, pero sí simples restricciones sobre las cuales los negocios se mantengan abiertos los domingos. Y lo más importante, estas leyes pueden ayudar a promover la oración y la paz, ahora cuando América más lo necesita. Termina la cita. ¿Escucharon ustedes de qué se trata todo esto, mis hermanos? Quieren imponer leyes dominicales, está ya claro. A aquellos que se han burlado tanto de la idea adventista de que el domingo será impuesto por ley y que en eso consiste la marca de la bestia, les invito a que lean las noticias de actualidad que están saliendo para que se den cuenta si hay profeta o no en Israel. La profecía de Apocalipsis 13 está claramente delineada en el conflicto de los siglos, como acabamos de leer, y cómo ya la formación de la imagen de la bestia está casi, mis hermanos, realizada, está formada. Solamente esperamos un evento que no está muy lejano, y de esto vamos a seguir hablando en este audio, pero es impresionante darnos cuenta cómo nosotros tenemos ya el fin en nuestras propias narices. Dense cuenta que en todas estas citas que acabamos de leer se menciona un tema en común como ejemplo de lo que el gobierno puede hacer para reconocer la autoridad de Dios, el descanso dominical. Esas declaraciones son muy significativas, pues nos dicen claramente que la profecía sobre la formación de la imagen de la bestia está en pleno desarrollo y los eventos que hemos visto desde el 2015 hasta ahora el 2022 han apuntado en esa dirección. Son tantos los detalles de la profecía que se están cumpliendo, mis hermanos, que comentarlos todos detalladamente en este audio nos sería prácticamente imposible, pero señalaremos más o menos lo que está sucediendo a nivel del mundo en aras de la imposición del descanso dominical. Recuerden que en el audio anterior hablamos del principio de alfa y omega y cómo Satanás se ve obligado o falsifica también este principio donde Dios revela al comienzo lo que va a suceder al final. Y decíamos que en el 2015, cuando el Papa Francisco entró a los Estados Unidos con su encíclica, llevaba dentro ley dominical y otras cosas más que vamos a ver que son necesarias para poder lograr su objetivo. Por ejemplo, en esta semana se está llevando a cabo el COP27 o Conferencia de las Partes, que es una conferencia organizada por la ONU para abordar el calentamiento global, nada más ni nada menos que en Egipto. En esta conferencia se establece que millones de vidas se salvarán si las naciones implementan varias políticas que limitarán el aumento de la temperatura de la Tierra a no más de 1,5 grados centígrados.
Entre otras cosas, los grupos y organizaciones interreligiosos del mundo que también están reunidos allí planean subir al monte Sinaí el domingo 13 de noviembre, o sea, mañana. ¿A qué? A rogar por la naturaleza. Y de allí bajarán con los 10 mandamientos más uno para hacer justicia climática, de acuerdo a un artículo que salió en la revista Newsweek. ¿Cuál es ese mandamiento extra? El logo de esta conferencia número 27 es un disco solar, tal como lo tenía el dios egipcio Horus. Todas estas religiones espiritistas, adoradores de la naturaleza, me recuerdan a los paganos e idólatras cuando iban a los lugares altos a ofrecer sus sacrificios a los demonios. Hermanos, los 13 espíritus inmundos a manera de ranas de Apocalipsis 16:13 en adelante, que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, han comenzado a ir a los reyes de la tierra para reunirlos del lado de la rebelión para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué medidas saldrán de ahí? El secretario general de la conferencia ha dicho que es momento de pasar de los acuerdos a la acción. Otras cosas que están haciendo para reunir al mundo en pos de la bestia es la propuesta de implementar que los domingos sean libres de carros. Eso es una. También el proyecto de la construcción de ciudades de 15 minutos promovida por Francia, que por cierto el presidente de Francia está muy activo con esto de salvemos al planeta. Y el Papa Francisco le ha otorgado una medalla de bronce con un simbolismo que solo ellos saben por adelantar su agenda en Europa. Francia, histórica y profética, no lo olvidemos. Pero volviendo a esto de las ciudades de 15 minutos, ¿qué es esto? Es un proyecto que contempla que hayan ciudades que se muevan en un radio de acción que no les tome más de 15 minutos a pie o en bicicleta para todas sus actividades, ya sean de trabajo, compras, recreación, negocios, adoración, etcétera, para reducir las emisiones de dióxido de carbono que los automóviles serían los que estarían provocándolo, según ellos. Imagínense, señores, lo que esto implica. Encierro en las ciudades. ¿Cómo lo harán cuando tengan que moverse a otras ciudades? ¿Utilizarán identificación para saber si eres de esa ciudad o no? Pues ya el proyecto está siendo implementado en la ciudad de Oxford. Y por cierto, estuve viendo en un video acerca del diseño de estas famosas ciudades y tienen muchos detalles parecidos a la descripción de la Nueva Jerusalén, mis hermanos, que da la Biblia. Hasta muros de cristal planean. Eso es para que la gente no sienta la necesidad de ir al cielo, me imagino yo, o mejor dicho, traer el cielo aquí a la tierra. El control al que estará sometido el mundo no se puede imaginar todavía. Pero la pandemia del COVID-19 demostró lo fácil que se puede lograr el control de la población mundial. Y si eso, que fue una crisis de salud, que las personas, no todas, fueron infectadas, aunque con la implementación del pinchazo aquel, junto con la activación de las antenas 5G, están desencadenando una serie de eventos en las personas para nada más y nada menos que para ellos continuar con su agenda de eugenesia, que no es más que reducción de la población. Eso lo que significa es sobrevive el más fuerte. Pero aún así, algunos lograron escapar de estos dos intentos. Pero, ¿qué me dicen del hambre que están pronosticando para el 2023? ¿Quién puede vivir sin comer? ¿Ven? Los muros se van estrechando a medida que avanzamos hacia la marca de la bestia. Luego viene el gran reseteo o reinicio en donde nadie tendrá nada y que tendrá que depender del sistema si quiere vivir. En la encíclica ambiental también hay un artículo, creo que es el 169, donde el Papa Francisco aborda el asunto del bien común.
el cual es una doctrina católica social en la que se establece que nadie tiene nada, que debemos renunciar a nuestros bienes, derechos, creencias en aras del bien común. No sé si ustedes han oído el eslogan que está sonando mucho por las redes que dice no tengas nada y serás feliz. Están llevando al mundo al bien común, que no es más que un comunismo mundial, mis hermanos. Entonces, la ONU, a través de esta conferencia, ¿qué es lo que persigue? Según ellos, su política, su Agenda 2030 no puede llevarse a cabo a menos que se resuelva el tema del clima. Entonces, mis hermanos, así van las cosas. Y lo grande del caso es que, según ellos, están presionando tanto a la población mundial acerca del supuesto conflicto que existe con la naturaleza, porque la hemos dañado, que están viendo demasiado lejos para lograr sus objetivos para el 30 y quieren adelantarlo para el 2027. Así que en estos años vamos a ver una aceleración de cosas muy impresionantes, como vamos a leer más adelante en una cita del Espíritu de Profecía, que van a estar llevándose a cabo para que se pueda dar el objetivo. Y recuerden, por un lado, el falso profeta empujando a su nación para que el gobierno tome medidas con respecto a la imposición de la religión sobre el Estado. Por el otro lado, el dragón con sus religiones espiritistas y paganas empujando en la adoración directa hacia el sol. Y por el otro lado, la bestia con su encíclica diciendo que si no salvamos el planeta, si no vamos donde José, vamos a perecer. Así que, ¿quieres comer? Tendrás que ir donde José y entregarlo todo y adorar de acuerdo a como la bestia te indique. Pero toda esta agenda drástica por un día de reposo, dirán algunos, sí, porque la profecía de Apocalipsis 13, como acabamos de leer, es una agenda claramente espiritual para llevar al mundo a adorar a la bestia que tenía la espada de muerte y que vivió. Todo lo que nosotros estamos viendo, mis hermanos, responde al desarrollo de la última gran batalla entre Cristo y Satanás, que es el gran conflicto que se viene librando en torno a la ley de Dios y a la adoración. Recuerden que los tres espíritus a manera de ranas son espíritus de demonios. Y la sierva de Dios, comentando estos pasajes aquí, dice: dos grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. En un lado está el creador de los cielos y de la tierra. Todos los que están a su lado llevan su sello y son obedientes a sus mandamientos. Al otro lado está el príncipe de las tinieblas, con los que han preferido la apostasía y la rebelión. Dice esto en la Review and Herald del 7 de mayo de 1901. Y sigue diciendo: toda forma de mal se lanzará a una intensa actividad. Malos ángeles unen su poder con hombres impíos, y como han estado en conflicto constante, y como son experimentados en los mejores artes de engañar y de combatir, y como se han fortalecido durante siglos, no se rendirán en el último conflicto sin una lucha desesperada. Todo el mundo estará de un lado o del otro. Y el pueblo de Dios, ¿qué debe hacer? Sigue diciendo la cita: la batalla del Armagedón, que es la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, se peleará. Y este día no debe hallar a ninguno de nosotros durmiendo. La Odisea despierta. Debemos estar bien despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite extra en nuestras vasijas con nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Carta 112 de 1890.
Es hacia allá a donde nos dirigimos, mis hermanos. Este es un tiempo solemne y terrible para la iglesia, sigue diciendo la sierva de Dios. Los ángeles ya están ceñidos, esperando el mandato de Dios para derramar sus copas de ira sobre el mundo. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos bajo su bandera. Satanás hará enormes esfuerzos para obtener el dominio en el último gran conflicto. Se sacarán a la luz principios fundamentales y habrá que tomar decisiones con respecto a ellos. La fe de los miembros de la iglesia será probada de forma individual, como si no hubiera otra persona en el mundo. Manuscrito 10, 1890. Pero ¿cuáles principios fundamentales se sacarán a la luz? Los principios de la inmutabilidad de la ley de Dios y de su día de descanso. Este es un tiempo para velar y orar como nunca antes, mis hermanos. Unámonos en oración como pueblo y olvidemos las controversias y minucias que nos mantienen como una ciudad sin muros. Reasumamos nuestra misión como pueblo de proclamar el mensaje de los 3 ángeles y unámonos a las filas del príncipe Emmanuel. Hagamos caso al llamado que se nos hace en Joel 2:12 en adelante, que dice así: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras sí, es decir, ofrenda y libación para Jehová Dios nuestro? Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a la congregación. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Humillémonos de todo corazón delante de nuestro Dios y obedezcamos las instrucciones que el Señor nos ha dado en su palabra para un tiempo de crisis como este. El mensaje del campo, mis hermanos, es la alternativa de Dios para sustentarnos física y espiritualmente, para que no tengamos que descender a Egipto por alimentos. Pero este es un mensaje que ha sido menospreciado, rechazado, ridiculizado por la mayoría del pueblo de Dios. Han querido andar a la luz de su propio consejo, menospreciando la sabiduría de Dios y su misericordia. Recordemos que este es un conflicto netamente espiritual y necesitamos una experiencia en las cosas de Dios que hoy por hoy no poseemos. Y la experiencia del campo, ese es el escenario que el Espíritu Santo ha diseñado para sacarnos de la mundanalidad, la idolatría y el egoísmo del Egipto espiritual. Los que tengan el sello de Dios vivo en sus frentes son los únicos que estarán del lado de Dios en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y recuerden que en la esclavitud de Egipto, de este sistema ideado por la bestia y su confederación del mal, no se puede guardar la ley de Dios y menos su verdadero día de reposo. Y lo comprobaremos muy pronto cuando la presión del hambre, el derramamiento de sangre por los conflictos sociales y las luchas entre poderes y sindicatos se desencadenen. Nos veremos en la obligación de someternos al sistema o morir físicamente. Pero no hay necesidad de pasar por esta experiencia, pues nuestro amante Dios ha hecho provisión sabia para su pueblo obediente. Dice Isaías 33, 13 al 16, lo que nosotros debemos estar haciendo. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder.
Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Esa es la alternativa de Dios. ¿No es esto lo que el Señor nos está diciendo hace rato que escuchemos? Que nos está mandando a salir de las ciudades para poder librarnos de la esclavitud de Egipto que se avecina. Recuerden que el José de este tiempo es un paralelo al dragón. Viene a destruir, no a salvar al pueblo. Y Cristo ha hecho provisión. Quiere que prestemos atención, mis hermanos. Salir al campo es un privilegio, no es un sacrificio. Los que lo hemos hecho nos hemos dado cuenta de la misericordia y la benevolencia de Dios al tratarnos de esta manera. También podemos darnos cuenta de que solamente a través de la humillación del yo y el renunciamiento a los tesoros mundanales es como nosotros vamos a poder alcanzar ese bienestar y esa promesa de que nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras. Pero es en las alturas de las rocas donde se nos promete protección y alimentación. ¿Y quién serás tú, hermano? ¿Serás de los hipócritas pecadores que tiemblan en Sión y que serán avergonzados? ¿O serás de los que caminas en justicia, que habla lo recto y habitarás en las alturas? Que Dios te bendiga en esta hora y que te ayude a decidirte por Jehová y sus mandamientos.